Meditando en la palabra de Dios, en la presencia del Señor. Esdras, capítulo 1. Este mes que tenemos esta temática, vamos a meditar en esta noche en lo que tiene que ver con la renovación y la restauración. Dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de los ejércitos, Jehová de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Oremos al Señor para que Él nos hable en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, es delante de tu presencia, Señor, que nos presentamos y presentamos la exposición de tu palabra, Señor. Mira mi vida, Señor, úsame conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Derrama unción sobre mis labios, sobre mi boca, Señor, para que lo que yo diga sea dirigido por ti, Señor Jesucristo. Que tu presencia y tu palabra, Señor, obre la vida en los corazones de cada uno de mis hermanos y de los amigos que han venido en esta noche. En el nombre de Jesús lo rogamos, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Volviéndonos a Dios, debemos volvernos al Señor. Al volvernos a Dios, entonces podemos volvernos para que el Señor nos restaure, para que el Señor nos renueve. En estos dos conceptos que tenemos allí y que son una necesidad nuestra, tenemos la opción de revisarnos y mirar si nosotros necesitamos renovarnos o necesitamos restaurarnos. El pueblo de Israel y de Judá habían sido llevados cautivos, y el profeta Jeremías había profetizado acerca de un cumplimiento de un tiempo y 70 años que pasarían, donde el pueblo tendría que pasar por esto a causa de su desobediencia, a causa de su maldad, porque el pueblo desobedeció y pereció y fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento de la palabra, el abundar en la palabra. El profeta Jeremías dice en el capítulo 29, versículos 10 y 11, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y así como está la profecía donde el Señor dice que despertará sobre aquellos esa palabra, se cumple entonces aquí en Esdras, donde dice que el Señor despertó en el capítulo 1, verso 1, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Y Ciro, entonces, siendo un hombre impío, un hombre alejado del pueblo de Dios,
toma conciencia y entiende que es el mensaje que Dios le da y hace el llamado a que se vayan a restaurar, a reedificar el templo que estaba en Jerusalén. Pero cuando hace este llamado, entonces el verso 5 dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, dice este verso 5, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Tiene que haber un espíritu despierto. Tiene que haber alguien que haga caso a este llamado, a este sentir que pone Dios en el corazón del hombre. Porque esta obra tan hermosa y tan maravillosa solamente viene de parte de Dios, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros hagamos lo que Él quiere y nos comportemos de acuerdo a su propósito. El Señor cumplió, hizo su parte y despertó allí ese corazón de aquellos jefes de las casas paternas que se levantaron. Y cuando hay un hombre que lidera bien su hogar y se levanta con el propósito de Dios, hay una familia que lo sigue detrás. Hay quienes más hacen entonces también la labor. Qué bendición que nosotros tenemos la oportunidad de recibir también este llamado en este tiempo para que nos renovemos, para que nos restauremos y tengamos un avivamiento personal en nuestra vida espiritual. Pero ellos cayeron a ese pozo fue por la falta de conocimiento, la falta de palabra. Porque es fundamental que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestras vidas para estarnos renovando de día en día y nuestro hombre interior conozca lo que Dios quiere hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que necesitamos y es a través de la palabra que se renueva el conocimiento. La palabra, ese buen alimento que nos nutre, que nos edifica. Porque aquí nosotros no estamos contando historias bonitas y agradables al oído para que usted se sienta recreado. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces no va a haber una vida espiritual sólida, una vida espiritual fundamentada en la palabra y en la doctrina. Por eso necesitamos volvernos a la palabra y volvernos al Señor y lo que Él manda para hacer la voluntad de Él, conforme a su propósito. El mundo secular sacó la Biblia de los colegios y de las escuelas y mire la problemática que tenemos hoy en la sociedad. Porque ellos decidieron sacar la palabra de Dios cuando la había en los colegios. Y hoy están enfrentando o estamos enfrentando todos los vicios y todas las situaciones que hay. Pero nosotros como creyentes y como iglesia no podemos ser aquellos que también saquen la palabra de Dios de sus vidas. Qué bueno que instruyamos nuestra familia, nuestros niños en la palabra de Dios. A mí me gusta leerle historias a mi hija de varios libros que tiene de historias bíblicas y es muy bonito. Pero también leemos la palabra de Dios. Y hay veces que le digo, le voy a leer la historia como está en la Biblia. Y ella dice, ay, ahí dice más cosas, wow, le gusta más, porque es la palabra. Y esa palabra desde pequeños los impacta. Pero tenemos que hacer esa labor para no llegar a lo que le pasó a ellos. Pero para que esa palabra impacte, tiene que haber un oído dispuesto. Porque el Señor nos manda a que seamos entonces más dispuestos a oír. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay veces que algunas personas reciben mucha bendición cuando hay un predicador específico. Es porque se dispone a oírlo. Alguna vez lo oyó y le gustó y viene ya dispuesto y Dios le habla. ¿Y por qué en el campamento se recibe más? Porque en el campamento va dispuesto a oír.
¿Por qué en el programa especial recibe más? Porque el programa se promocionó y usted viene dispuesto y viene preparado para oír la palabra. Pero yo quiero decirle que esta palabra, que es viva y eficaz, es en todo tiempo que hace la obra. Y si usted viene dispuesto, esta palabra nos toca y nos transforma. Solamente se requiere de uno que esté dispuesto a oír la palabra. Qué bueno escuchar la palabra de Dios, que transforma el alma. Qué bueno que estemos allí. Ciro escuchó el llamado de Dios para que mandara a la nación de Israel a reconstruir su templo. Y Ciro, hombre que no tenía el conocimiento que usted y yo tenemos, reconoció quién le había llamado y dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová, dice allí, y dice: ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Reconoció quién es el dueño de todas las cosas y quién lo puso en ese lugar. Reconoció Ciro quién es Dios. Y es tan especial que dice por allí: que haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Y mire la aclaración que dice: Él es el Dios, no hay otro, es el único, con Él es suficiente. Él es el que nos llamó, Él es el que está pidiendo algo de ti. Lo dijo un inconverso, lo dijo un impío sobre el cual Dios despertó su corazón. Pero tú y yo, ¿cómo tenemos que estar en este tiempo, iglesia del Señor? Por eso el apóstol Pablo le escribe a los efesios: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Porque necesitamos una iglesia despierta para escuchar la voz de Dios, para entender el llamado del Señor, el que nos está haciendo en esta noche, en este mes, en este tiempo, para que nos renovemos en el espíritu, para que nos transformemos, para que seamos nosotros la luz que necesita el mundo hoy. Reconozcamos quién es el que nos está llamando, hermanos. Aquí no es el pastor, el Señor, el Dios de la gloria puso un sentir en nuestro pastor, porque Él es el hombre dirigido por Dios para hacer esto, y lo puso, y entonces Él se deja usar. Pero el llamado viene de Dios para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú este mes? Te vas a conformar, vas a seguir igual, no vas a hacer caso porque no estás de acuerdo con esa programación. No, esto viene de lo alto, esto viene del Padre de las luces. Él es el que quiere que nos metamos en Él y nos consagremos para Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Es el despertar que Dios pone en el corazón del hombre. Y no solo fue en el rey, porque cuando el rey hizo el llamado, hubo quienes aceptaron ese llamado, esos padres de esas casas, de los levitas, de las tribus de Judá, de Benjamín, y salieron y cumplieron lo que Dios los mandó a llamar a hacer. Y no era un llamado fácil, porque ellos estaban cautivos, pero ya en una cautividad cómodos, porque tenían ya su casa, tenían su vivienda, tenían todo allí. Y si se iban para allá era a trabajar, a construir, a edificar, a labrar la tierra que llevaba mucho tiempo sin trabajarse. Pero aceptaron el llamado, pero se fueron, hicieron lo que tenían que hacer, pero muy tristemente no fueron todos. Fue un remanente. Y si usted se pone a mirar, hermano, cuando convocamos el ayuno, no vienen todos los que pueden. Cuando nos vamos a quedar en la oración, no se quedan todos los que pueden. Porque sabemos que hay quienes tienen que salirse porque viven muy lejos o hay situaciones, y Dios también conoce eso. Pero tú también conoces qué puedes dar y qué estás dispuesto a hacer para entregarte a la obra del Señor, y cómo te estás negando muchas veces en lo que Dios quiere de ti. Qué bueno que hagamos algo más, un esfuerzo más. Hay que edificar, hay que crecer, hay que hacerlo. En el capítulo 2 de ahí de Esdras, en los 70 versículos que tiene, habla de cada uno de los nombres de las familias que se fueron para allá, los jefes de cada familia y toda su familia.
Y fueron aproximadamente 42.360, aproximadamente no, porque si nos da ese valor, esa cifra es porque eran esos. Y ahí están los nombres de los jefes, de los líderes de esas casas, de esas familias que se fueron. Porque es un nombre que se registra para que haya una identificación de quiénes fueron. Esos que alcanzaron y pasaron y traspasaron por los tiempos, y todavía acá está el nombre. Pero yo quiero decirle que nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, en un libro que va a trascender a la eternidad y tiene mayor valor. Pero ¿quién está dispuesto a que su nombre se inscriba allí? ¿Quién quiere que su nombre se inscriba allí? Oh, hermano, lo decimos, pero que sí tenga un valor. Porque tristemente, hermano, uno se pone a mirar allí y en el versículo 61 hay unos nombres que fueron inscritos. Y dice: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos. Y aquí dice: los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadaita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Porque el nombre tiene que estar inscrito, pero usted tiene que ser hijo de Dios para que ese nombre tenga validez allí. No es inscribirlo de cualquier manera. El que se va a meter no puede meterse porque lo sacaron de la fiesta porque no estaba vestido con las ropas que era. Qué bueno que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Qué bueno que nosotros entendamos que si el Señor nos ha llamado es para que estemos dispuestos. Ese hombre ni siquiera permaneció con su nombre, sino que tomó el nombre de la familia que buscó, que no era del pueblo de Dios. Y hay quienes hoy reciben al Señor en su corazón, pero su familia no recibe de Dios porque usted sigue contaminándose con lo de afuera. Y si queremos una renovación y una restauración, tenemos que ser luz nosotros para ellos. Tenemos que llevar nosotros el evangelio y la palabra del Señor para que podamos ver la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Tenían otra característica cuando realizaron esta renovación, esta restauración de la ciudad y del templo primeramente, y era que eran de un mismo sentir. En el capítulo 3 de Esdras dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. La unidad del cuerpo de Cristo. Un mismo sentir. Se reunieron, hermanos, con un objetivo. Y cuando se reunieron, entonces el Señor empezó a hacer cosas especiales en ellos. Y ellos entonces empezaron a celebrar, a hacer fiesta, a hacer alabanza, a hacer holocaustos en el altar, al realizar las fiestas solemnes. Realizaron un culto agradable al Señor. El versículo 5 del capítulo 3 dice: además de esto, el holocausto continuó, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y escucha esto tan hermoso: y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Oh, gloria al nombre de Jesús. A veces nos falta eso, iglesia del Señor. Estamos esperando que va de aquí para allá, pero el culto lo hacemos todos. Es lo que usted alabe al Señor, es lo que usted exalte al Señor. Un sacrificio, una alabanza voluntaria, espontánea. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no es que hayan cambiado los tiempos, somos nosotros los que hemos cambiado, hermanos. Porque si antes hacíamos algo, hoy vamos a criticar que no se hace. ¿Y quién era el que lo hacía antes? Pues yo, y ya no lo hago yo. Tenemos que hacerlo como antes.
¿Recuerdas cuando te dejabas tocar por la palabra de Dios mientras se iba predicando y tu corazón se arrugaba y te compungías y llorabas y no tenían que invitarte a este lugar porque ya estabas pasando? ¿Y qué ha pasado ahora? Es que ya no eres el mismo. Necesitas renovarte, necesitas restaurarte en la presencia de Dios, necesitas reconocerle a Él. Eso es lo que necesitamos, iglesia del Señor. Tomar el mismo sentir. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice el verso 9 del capítulo 3: Josué también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían. Está hablando de los levitas, está hablando de los servidores, hermanos músicos y alabanza. El pastor nos dice tanto, mire la labor tan hermosa que tenemos. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadán y sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo, cuando los demás que estaban allí estaban echando los cimientos y vieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas y a los hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David el rey de Israel, entonces dice el verso 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, y sobre Israel y sobre todo el pueblo y sobre esta iglesia. Pero se necesita que haya uno metido, que esté en la presencia de Dios, que active la iglesia, uno activo aquí que alabe al Señor, que le dé la gloria a Él en esta hora. Déjese tocar, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. Alábelo, hay libertad para alabarlo. No espere que se siga predicando. No, usted tiene una palabra para Dios, exáltelo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Alabanza en medio de la predicación, exaltación. Dale la gloria a Él, aleluya. Tanto fue así que dice el versículo 12: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, escuche esto, hermano, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta, lloraban en alta voz. Porque usted no puede empezar a pensar es que antes, no, siéntalo hoy. Y mire cómo esta generación que se ha levantado también adora a Dios. Es que eran muchos, podían decir ellos lo mismo. Antes éramos muchos, pero fueron llevados al exilio, fueron llevados cautivos, y cuando volvieron pocos. Y en estos postreros tiempos parece que somos pocos, pero la gloria postrera será mayor que la primera, y el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Alábelo, anciano. Alábelo, hermano anciano, que vio la gloria. Usted vio la gloria antes, puede verla ahora. Los que éramos niños antes, lo vemos ahora y vemos cómo se mueve. ¿Quién trae alabanzas al Señor? El culto lo hacemos todos. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Él es bueno, Él es bueno. ¿Sabe qué tuvo que pasar allí? El verso 13 dice: alabanzas al Señor. Y dice: viendo echar los cimientos de la casa, lloraba en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Oh, santo, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. El pueblo clamaba, el pueblo exaltaba, el pueblo escuchaba la palabra, pero exaltaba, no se quedaba allí, porque seguía conectado con el grande y poderoso. Tú y yo, ¿cómo estamos? Si estamos haciendo el culto al Señor. Oh, todo eso se realizó con alegría, gratitud, lloro y clamor. Y el Señor les permitió empezar a ver su gloria.
Pero en el capítulo 4 aparecieron los enemigos. Y los enemigos se les metieron como se ha metido hoy en este tiempo. Sabiendo que eran los enemigos y que habitaban en ese lugar, fueron y les dijeron: venga, déjenos construir con ustedes, déjenos hacerlo con ustedes. Y hoy quiere el mundo, hoy quieren las cosas del mundo que has dejado. Te están diciendo: déjame seguir contigo en la iglesia, déjame seguir contigo en tu vida cristiana, déjame construir. ¿Tú qué crees que vas a construir con un enemigo? Oh, el Señor Jesucristo es muy grande y quiere que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos que sacar los enemigos de nuestra vida espiritual para que haya una restauración, para que haya una renovación. Sácalo. No lo contemples más, no lo mimes, no lo dejes, no lo consientas. No, sácalo en el nombre de Jesús. Y tú sabes cuál es. Saca ese enemigo. En el versículo 3 dice la palabra de Dios del capítulo 4: Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. Sí, no vamos a hacerlo con otro. Lo del mundo se queda atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos para adelante. Con Él lo podemos todo. Con Él sí podemos. No necesitamos nada más. Saca el mundo de tu vida, saca el mundo de tu vida. Es necesario sacarlo. Esa actitud, hermano, esa actitud agradó a Dios. Y tuvieron problemas, inconvenientes, pero el Señor les mandó el respaldo y pudieron seguir construyendo. Porque eso le agrada a Dios cuando uno se compromete con Él. Y en el capítulo 6 dice el versículo 20: porque los sacerdotes, también los hijos de la cautividad, celebraron la Pascua. Ya estaban haciendo todas las fiestas al Señor a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. Alabanzas al Señor. A una, todos estaban limpios. Eso es lo que agrada al Señor. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Eso es lo que Dios quiere. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. ¿Para qué? Para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Dios nos ha separado a nosotros y por eso somos santos. Pero tú, ¿qué has hecho para separarte del mundo? Cantamos una canción cuando nos bautizamos donde decimos que hasta aquí le decimos al mundo. Por eso no podemos permitir que el mundo entre a nuestra vida. Por eso tenemos que avanzar en la fe, en la búsqueda de Dios. ¿Qué condiciones debemos de tener nosotros para restaurarnos, para renovarnos en el Señor? En el capítulo 5, en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 10 dice cuál fue la preparación de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón. Primero, preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. Inquirir es recibir el conocimiento, estudiarlo, la ley de Jehová. Pero no solo para estudiar la palabra, no solo se preparó para estudiar y entenderla, sino ¿para qué? Para cumplirla y para enseñar, porque se enseña más con el ejemplo que con lo que se dice. En Israel sus estatutos y sus decretos. Qué bueno que prepares tu corazón cuando vienes al culto para aprender la palabra, para inquirir, para recibirla y decirle al Señor de todo corazón: Señor, yo quiero cumplir esa palabra, porque Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él está para eso. Busca entonces la guía de Dios.
Dice el capítulo 8, el versículo 21 de Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Aba. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, ¿qué? Camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Hermano, porque tenemos que clamar por todo lo que Dios nos ha dado. Pero hay un deseo, hay un deseo en el corazón de un hombre que tenía la bendición de liderar el pueblo y dejó que el llamado de Dios se hiciera efectivo, obedeciéndole y convocando al ayuno, convocando a la búsqueda de Dios. Dice: publiqué ayuno. Hermano, aquí en este lugar hay ayuno. El martes hubo ayuno, el sábado hay ayuno, se convocan ayunos los domingos, vigilia los domingos con lunes festivo. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? No, se está haciendo mucho ayuno, pero no viene ni a uno. Se está haciendo mucha vigilia, pero no viene. Cuando el llamado es para que nos metamos en la presencia de Dios y podamos recibir del Señor, ¿cuál? La guía, la dirección, el camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para llevar el mensaje a los perdidos. La renovación empieza por cada uno de nosotros para encontrar el camino recto. El reconocimiento nuestro de nuestros pecados en la presencia de Dios es fundamental, hermano, para la búsqueda de Dios. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no vamos a llegar a entrar en la presencia de Dios. En el capítulo 9 dice cuál fue la oración y la confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, dice Esdras: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. No se han separado. Le dijeron: ¿de qué no nos hemos separado nosotros del mundo, hermanos? ¿Qué es lo que tanto te gusta, te atrae, te llama la atención del mundo? Esa fue la falta. Y cuando le dijeron eso a Esdras, dice el verso 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Usted qué siente cuando ve que hay pecado, que hay maldad? ¿Usted qué siente cuando ve algo que no está agradando a Dios y que quiere permear la iglesia y que quiere tocar la iglesia? El sentir que hubo en Esdras es que se angustió, le dio dolor. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. No solamente se quedó con su dolor, con su tristeza, sino que se levantó de la aflicción que tenía, y habiendo rasgado mi vestido, mi manto, 3 cosas: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Reconoció el pecado del pueblo como propio, porque se sentía del pueblo. Y usted y yo nos sentimos del cuerpo de Cristo, nos sentimos iglesia. Debemos de clamar, debemos de rogar por el pecado para que salga y decirle al Señor de rodillas, postrado, implorándole en su presencia: Señor, te clamamos para que limpies el pecado, para que quites la culpa. Eso lo hizo Esdras, eso lo hizo Isaías. Cuando estuvo en la presencia de Dios dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos habito en medio de pueblo de labios inmundos. Pero se metió él también ahí como inmundo, reconoció el pecado. Porque es que, hermano, entre más usted se meta en la presencia de Dios, usted va a ver más sus pecados y sus maldades y sus defectos.
para reconocerlos en la presencia de Dios. Y eso nos va a hacer clamar, no solo por nosotros, sino también por los demás. Daniel, en el capítulo 9, verso 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice que entonces volvió su rostro, verso 3, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estaba metido en la presencia de Dios, estaba buscando la presencia de Dios. Daniel ya había pasado por el foso de los leones. Daniel, que había pasado tantas situaciones, estaba ayunando y estaba metido en la presencia de Dios, sabiendo que era de los primeros gobernantes, estaba en la posición más cómoda, lo tenía todo, no necesitaba hacer eso, podía hacer lo que quería, pero estaba metido en la presencia de Dios, porque sabía que era lo que le convenía y dónde debía estar. Y en la presencia de Dios dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire lo que dice el verso 5: hemos pecado. Por allá en Ezequiel le dice el Señor a Ezequiel que si hubieran 3 justos, él metía la mano por Job, Noé y Daniel. Y ese Daniel, del que Dios dice que era justo y lo declaró justo, dice: hemos pecado. Porque él sabe que para una cercanía con Dios, para entrar a la presencia de Dios, debemos de reconocer nuestro pecado, debemos de reconocer nuestra maldad, debemos de reconocer que no somos santos como Él es santo. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él sabía por quién estaba clamando. Ahora nosotros, hermanos, el salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Y ahora la pregunta es: si cuando vengamos a presentarnos delante de Él, ¿con qué me presentaré? ¿Con qué nos presentamos aquí? Has venido a traer tus justicias, has venido a traer tus logros, tus glorias, tus bendiciones. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Lo recibimos de Él, lo recibimos de su presencia. Iglesia del Señor, reconozcamos nuestras iniquidades, nuestros delitos. Así lo dijo Esdras allí, en donde estábamos leyendo, en el capítulo 9 de Esdras. Esdras dice, cuando reconoce todo eso, dice: oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en pecado. Hay que reconocer la misericordia de Dios. Guardó un remanente allí para que llegaran y construyeran de nuevo el templo, porque fue la misericordia de Dios. Hermanos, si usted y yo estamos aquí, no es solo por la misericordia de Dios, también es por su gracia que nos ha sostenido. Porque póngase a mirar para atrás cuántos han quedado, y usted, hoy y yo somos el remanente de Dios de la iglesia donde estamos aquí. Nos ha guardado el Señor. ¿Pero para qué nos ha guardado el Señor? Nos ha guardado para que vengamos a edificarle a Él un templo, un lugar de su morada, donde Él pueda habitar, donde Él pueda entrar. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Nos vamos a quedar pensando que debemos gloriarnos? ¿Qué vamos a hacer? No. El Señor quiere algo de nosotros, para que nosotros entendamos su propósito. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora dice el verso 8 de Esdras 9: por un breve momento
ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Quién siente seguridad en este lugar? ¿Quién siente seguridad en la presencia de Dios? ¿Quién siente seguridad en su mano? En su mano nada nos podrá arrebatar de su mano. Pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que volvernos a su presencia. Oh, el clamor del profeta Jeremías en Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Pero Él ya quiere volvernos. Ahora la decisión está en tu mano. ¿Te vas a volver? ¿Te vas a volver al Señor? Acercándote a Él, aleluya. En el versículo, dice en el versículo 15 de Esdras 9: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Cuando Esdras estaba orando, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, reconociendo, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, del pecado. Verso 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, con el sentir de uno, con uno que sabe que necesitamos humillarnos y meternos en la presencia de Dios, y él estaba llorando y postrándose, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Quién se quiere juntar aquí? ¿Quién se quiere juntar aquí en esta noche? ¿Quién quiere venir a sentir la presencia y a rogar? Porque no espere que uno solo vaya y haga. No, usted se puede juntar si usted está sintiendo lo mismo que yo en esta hora. Déjese tocar por el Espíritu y venga a este lugar para que sienta la presencia de Dios. Aleluya. Porque si todos juntos lo reconocemos, si todos juntos le clamamos, ya la iglesia convocó, ya la iglesia ha hecho un llamado, ya el pastor ha hecho un llamado, pero usted es el que se tiene que dejar contagiar. Usted es el que puede dejar que este sentir toque su vida también en esta hora, para transformarnos, para renovarnos. La palabra de Dios ha sido predicada en esta noche y quiere transformar un corazón, el corazón de uno. Que entre. Cuando Esdras está predicando en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, porque están allí seguidos, y dice en el versículo 1 que mientras Esdras, que fue llamado por el pueblo para predicar, volviendo el mes séptimo, se juntó todo el pueblo como un solo hombre otra vez en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras escriba: trae el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Los niños deben de estar aquí también. Adolescente, usted puede entender también. Esta palabra es para usted, porque se predica y todos los que podían entender escuchaban. Y dice: y todos los que podían entender. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y entonces dice: y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Reconozca esta característica, esté atento a la palabra. Y el escriba Esdras estaba en el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Ananías y otros que habían allí. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Y sabe qué hizo todo el pueblo? Y todo el pueblo respondió: amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién está conectado con la palabra? Oh, aleluya.
entonces no se desconecte, porque el pueblo dijo amén, aleluya, gloria a Dios. El pueblo dijo amén, amén, y alzando las manos se humillaron y adoraron, inclinados a Dios. Alce sus manos, levante su vida, incline su corazón, ríndase. ¿Qué te detiene? Donde hay tanta indiferencia. No puede haber indiferencia. Necesito renovarme, necesito restaurarme, necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Y que esa palabra empiece a taladrar mi alma, a moldearme, a instruirme. Pero ¿sabe qué enseñó el Señor Jesús? Que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Que ese no seas tú. No vengas con esa actitud al culto. Tú no lo tienes todo. Todavía nos falta mucho. Aleluya. Y entonces dice: más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. ¿Cuál posición es mejor? ¿Qué importa que los otros digan? Es que pasó llorando. Es que no, es Él. Es Él el que nos quiere aquí. Es Él el que nos quiere de rodillas delante de su presencia. Es el que quiere nuestro corazón quebrantado, humillado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo de nuestra exaltación falta mucho. Es cuando estemos en su gloria. Hoy es tiempo de humillarnos. Hoy es tiempo de postrarnos. Hoy es tiempo de clamar. Pero llevo muchos años. Yo llevo muchos años en la iglesia. Yo fui fundador de esta congregación. No, los ancianos también se regocijaron y se alegraron cuando vieron la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está aquí. Sigue obrando, sigue haciendo lo que Él sabe hacer, porque Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Renuévanos, restáuranos. Se necesita un corazón allí listo para oír la voz. Que todos los cultos, no solo este mes, que todos los cultos te hagas el compromiso de venir con un oído afinado para escuchar la voz de Dios. La necesitamos, la necesitamos. Porque no podemos pensar que lo hemos alcanzado todo. No podemos pensar que ya lo tenemos todo. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cena con el Señor en esta hora. Siente la presencia de Dios en esta hora. Aquí hay un lugar para uno que todavía quiera venir. Aquí hay un lugar para uno que se quiera venir a humillar. Hermano, si usted se tiene que ir, que el Señor lo bendiga y lo guarde. Se puede ir, pero aquí vamos a seguir alabando al Señor. Aquí vamos a seguir en adoración. Hay lugar para uno más. Que venga a este lugar, que venga y se rinda y se postre. Humíllate en la presencia de Dios. No te quedes allí.